La vida te toca demasiado fuerte, todo entra, todo deja marca. La alegría te desborda, el amor te desarma, la belleza te transforma. Y el dolor no llega como una visita incómoda, arrasa. Hay algo en vos que nunca aprendió a mirar desde lejos, todo lo vivís desde adentro. Y a veces te cansa, porque mientras otros parecen atravesar la vida con una capa de protección, vos sentís que caminás sin piel. No fue una vida fácil, hubo pérdidas, desilusiones, miedo, responsabilidades demasiado grandes para quien eras en ese momento. Tuviste que ser fuerte cuando necesitabas ser sostenida. Aprendiste a adaptarte, a callarte, a seguir adelante aunque por dentro estuvieras hecha pedazos. Y te volviste experta en aparentar estar bien, funcionar, producir, responder, estar. Mientras tanto había un incendio que nadie veía. A veces mirás alrededor y pensás, ¿cómo hacen los demás para vivir sin preguntarse todo el tiempo quiénes son, qué sentido tiene esto, por qué duele tanto? Porque vos te lo preguntás, y mucho. Hay días en los que te sentís extranjera de tu propia vida, rodeada de gente y completamente sola, como si hablaras un idioma que nadie más entiende. Y después están esos otros momentos, los derrumbes, cuando algo explota adentro y se lleva puesto todo lo que creías saber de vos. Las certezas, los proyectos, la identidad que construiste para sobrevivir, de pronto ya no queda nada firme donde apoyar los pies. Y da miedo, porque no sabes quién sos sin todo eso. Pero lo seguís eligiendo porque crees que no existe forma más genuina de estar viva que vivir pariendo nuevas versiones tuyas. Entonces aparece la pregunta que vuelve una y otra vez. ¿Qué hago con todo esto? ¿Qué hago con esta intensidad? ¿Cómo habito una vida que siento demasiado grande e inabarcable? Con el tiempo descubrí que la verdadera pregunta nunca fue cómo dejar de sentir, sino cómo aprender a permanecer cuando llega la oscuridad. Porque nadie nos enseñó a entrar en esos territorios sin miedo. Nos enseñaron a salir de ellos lo antes posible. Y sin embargo, fue justamente ahí donde encontré las respuestas que llevaba buscando toda la vida. Y sé que hay una parte tuya que sostiene que todo ese dolor, toda esa sensibilidad y toda esa intensidad no son un error que tenés que corregir, que tal vez son el camino, y que ya es hora de dejar de sobrevivirte para empezar por fin a habitarte. Lo sé, y es por eso que llegaste hasta acá. Me llamo Victoria, vivo en Mendoza, soy mamá y llevo toda mi vida aprendiendo a habitarme en las profundidades. A los 11 años, mi mundo se quebró de una forma definitiva. Paradójicamente sucedió en el momento en que todo comenzó a andar bien. Y aprendí algo que nadie me había dicho. Habitar la paz después de una vida de supervivencia no siempre se siente como alivio. A veces se siente como una demolición, como si cada mecanismo que te sostuvo durante años empezara a resquebrajarse al mismo tiempo, como si la identidad entera construida alrededor de resistir ya no supiera qué hacer cuando resistir deja de ser necesario. Entre ataques de pánico que me hacían sentir que me moría, una historia familiar cargada de pérdida y silencio que nadie a mi alrededor podía sostener, sola en algo que no podía nombrar, esperando que algo externo lo resolviera. Así comenzó mi camino de búsqueda, y hoy, después de recorrerlo profundamente y de acompañar a otras personas a hacer ese mismo viaje, vengo a decirte que la oscuridad no tiene por qué ser el lugar donde nos perdemos. También puede ser el lugar donde empezamos a encontrarnos. Es por eso que en los próximos minutos quiero compartirte algo que lo cambió todo para mí. Mi historia no empezó conmigo. Llegué a una familia que había sido atravesada por una tragedia. Mi hermano Emanuel murió a los 11 años en un accidente y 2 años después nací yo. Desde el comienzo mi vida estuvo envuelta en un dolor que no era mío y al mismo tiempo lo era todo.
Habitaba los silencios de la casa, la forma de mirar de los adultos, sus carencias, la violencia, los temas que no se tocaban, los gestos mínimos, las ausencias, en el modo en que cada integrante de mi familia aprendió a sobrevivir. Crecí respirando esa atmósfera sin saber que existía, como un pez que no sabe nombrar el agua. Ese era mi mundo y yo había aprendido a adaptarme a él. Pero el verdadero quiebre no llegó en medio del caos, llegó cuando nuestra vida empezó por fin a ordenarse. Cuando tenía 11 años nos mudamos, quedamos solas mi mamá y yo. Empecé la secundaria, ella consiguió el cargo que tanto había esperado, por fin en mucho tiempo parecía que la vida nos daba un respiro. Y fue justamente ahí cuando todo estalló dentro de mí. Durante toda mi vida había cargado con una piedra en el pecho tan antigua y familiar que dejé de preguntarme por qué estaba ahí, hasta que algo comenzó a detonarla. El olor a cigarrillo, una canción, una persona. Y entonces el cuerpo hablaba. Llegaban los ataques de pánico, el corazón desbocado, la sensación irrefutable de que me estaba muriendo. El terror de irme sin haber podido decir tantas cosas, sin haber amado lo suficiente, sin haber vivido de verdad. Y la certeza de que nadie podía salvarme. Vivía con esa bomba de tiempo adentro, pero lo que más dolía no era el miedo, era la soledad. Esperar que algo externo viniera a resolverlo, que alguien encontrara la respuesta correcta, la palabra justa, el remedio exacto. Y descubrir una y otra vez que eso nunca llegaba. El primer movimiento real apareció gracias a mi mamá. Ella me acercó a un psicólogo y a un guía espiritual que se convertirían en algunas de las personas más importantes de mi vida. Y entonces pude empezar a hablar. Pude decirle a mi padre la falta que me hacía, pude poner en palabras lo que llevaba años alojado en el cuerpo, llorar dolores que nunca habían tenido permiso para existir, mirar de frente historias inconclusas, reconocer la fuerza que habitaba en mí y que hasta ahora solo había usado para resistir. Y empezar a descubrir quién era yo sin el peso de convertirme en guardiana de todo aquello que había sucedido antes de mi llegada. No hubo una gran revelación, no fue un instante perfecto de rendición. Fue un proceso lento, desordenado, humano. Pero en algún punto entendí algo que cambió mi vida. No se trataba de salir de la oscuridad, sino de habitarla, de dejar de correr y de prender un pequeño fuego ahí dentro y sentarme a mirar, ver qué había, qué era realmente mío, qué pertenecía a otros, qué partes de mí estaban pidiendo nacer debajo de todo ese miedo. Hoy puedo atravesar una crisis sin que me arrastre, puedo despertarme a las 2 de la mañana con un ataque de pánico, reconocerlo y volver a dormirme. Puedo escuchar al miedo sin entregarle el volante. Existe una Vicky que está viviendo la experiencia, sintiendo cada sacudida, cada pérdida y cada desafío. Y existe otra Vicky que observa, que respira, que recuerda, que sabe que ninguna ola, por inmensa que parezca, dura para siempre. Y esa doble mirada lo cambia todo, no porque la vida haya dejado de desafiarme, no porque las pérdidas desaparezcan, no porque ya no existan días oscuros, sino porque aprendí a confiar en mí, en mi capacidad de sostenerme, en que aquello que me desafía también puede expandirme, en que el abismo no siempre es un final, a veces es una puerta. Mi historia no empezó conmigo, pero cada vez es más mía. Y al apropiarme de mi camino, también fui develando que aquello que había aprendido a hacer por mí también podía convertirse en un refugio para otros. Hoy acompaño a personas que están atravesando sus propias tinieblas, no para sacarlas de ahí, sino para ayudarlas a descubrir que incluso en esos territorios existe un sendero que las lleva hacia ellas mismas. Y quizá de eso se trate sanar, no de borrar lo vivido ni de convertir el dolor en belleza para justificarlo, sino de tomar por fin aquello que recibimos sin haberlo elegido y preguntarnos, ¿qué quiero hacer con esto? ¿Qué soy más allá de lo que me pasó?
y cómo quiero habitar la vida que todavía me queda por vivir. Antes de compartirte lo que más transformó mi manera de habitar la vida, quiero nombrarte algo. Hay creencias que viven debajo de todo. No son pensamientos que elegís tener, no aparecen como una frase clara en tu cabeza. Son más antiguas que eso. Son la forma en que aprendiste a existir, el agua en la que nadás. Y mientras no la ves, aunque cambies de trabajo, de pareja, de ciudad o de terapeuta, vas a seguir caminando en círculos dentro del mismo laberinto. Descubrí que hay 3 creencias que aparecen una y otra vez en las personas que están donde yo estaba. Las 3 estuvieron profundamente vivas en mí. La primera es esta: tengo que esperar a que esto se resuelva para poder vivir. Esperar a que aparezca la respuesta correcta, el diagnóstico que explique todo, la terapia que finalmente funcione, la persona que sepa exactamente qué decir, la relación que sane lo que duele. La señal, el momento, el rescate, y mientras tanto la vida queda suspendida. Cuando deje de sentirme así, voy a empezar. Cuando desaparezca la ansiedad, voy a disfrutar. Cuando entienda qué me pasa, voy a descansar. Cuando alguien me ayude, voy a poder. Y el cuerpo espera, con vos, ahí. El cuerpo carga lo que todavía no encuentra palabras. La piel pica, el pecho se cierra, el estómago se retuerce. La garganta aprieta, el insomnio llega. La angustia deja de sentirse como una visita y se convierte en integrante permanente. Yo también vivía ahí, con las sábanas manchadas de sangre de tanto rascarme las piernas dormida, con el pecho cerrado como estado habitual, con el cuerpo gritando lo que mi mente todavía no podía comprender, esperando que algo allá afuera viniera a devolverme a mí misma. Esperando que alguien me dijera cómo salir, esperando el permiso para empezar a vivir. Y ese fue uno de los descubrimientos más dolorosos de mi vida. Nadie venía. No porque el mundo fuera cruel, sino porque había un movimiento que solo podía hacer yo. Porque la transformación no empieza cuando el dolor desaparece, ni cuando todo finalmente se acomoda, ni cuando dejas de tener miedo. Empieza cuando dejas de posponerte, cuando te detenés, cuando dejas de preguntarte cómo salir de lo que está pasando y empezás a preguntarte cómo habitarlo. Cuando te sentás al lado de tu propia experiencia sin intentar corregirla de inmediato. Cuando aprendes a quedarte, a respirar adentro de la incertidumbre, a acompañarte en aquello que tanto tiempo esperaste que alguien más viniera a resolver. Y descubrís algo inesperado. La vida no estaba del otro lado del problema. La vida estaba ocurriendo acá, en este cuerpo, en este dolor, en este instante, esperándote. La segunda creencia es más silenciosa y sofisticada, porque suele disfrazarse de búsqueda espiritual, de crecimiento, de bienestar, y dice algo así: la oscuridad es el problema, tengo que salir de ahí. Nos enseñaron a mirar la vida como un recorrido lineal hacia la luz. Sanar, elevarnos, vibrar alto, ser nuestra mejor versión, estar bien. Y entonces, cuando la tristeza vuelve, cuando el miedo reaparece, cuando la bronca nos visita otra vez, o la ansiedad golpea la puerta después de años de trabajo interno, pensamos que fracasamos, que retrocedimos, que no aprendimos lo suficiente, que hay algo roto en nosotros. Porque si hubiéramos sanado de verdad, esto ya no tendría que estar pasando. Yo también lo creí, y sin embargo había algo adentro mío que desconfiaba de esa promesa. Nunca me sentí del todo cómoda en los territorios excesivamente luminosos. Entre todas las hadas yo quería ser la bruja. Me interesaban más las cuevas que los jardines, más las preguntas incómodas que las respuestas rápidas, más la verdad que el consuelo. Y fue justamente ahí, en los lugares que más miedo me daban, donde encontré algo inesperado. El fondo del pozo no era un castigo, era una escuela. La ansiedad me mostró los lugares donde había abandonado mi cuerpo. El miedo me enseñó qué partes de mí seguían creyendo que estaban solas. La bronca protegía límites que nunca había aprendido a poner. La tristeza venía a llorar dolores que habían quedado congelados en el tiempo.
Debajo del síntoma había información, debajo del caos había inteligencia, debajo de la oscuridad estaba yo. No la versión adaptada, no la que sabía sostener a todos, no la que sonreía para no incomodar. Yo, la más salvaje, la más sensible, la más honesta, la que todavía no había aprendido a confiar en su propia mirada. Y entendí algo que cambió profundamente mi manera de estar en el mundo. La oscuridad no es un error del camino, es parte del camino. No es el lugar del que hay que escapar lo más rápido posible, sino el lugar donde se revela lo que la luz no alcanza a mostrar. No para quedarnos a vivir ahí, no para romantizar el dolor, sino para entrar con una pequeña llama en la mano y preguntarnos, ¿qué está intentando mostrarme esto? ¿Qué parte de mí necesita ser vista? ¿Qué verdad estoy evitando escuchar? Porque aquello que rechazamos no desaparece, solo aprende a hablar más fuerte. Y tal vez sanar no sea convertirse en alguien que nunca vuelve a sentir miedo, tristeza o confusión. Tal vez sanar sea dejar de huir cada vez que aparecen. Poder sentarnos a su lado, mirarlos a los ojos y descubrir que detrás de todo aquello que intentamos expulsar de nosotros mismos, no había un monstruo esperando a devorarnos, había una puerta, y detrás de esa puerta estaba la parte más verdadera de quienes somos. Después está la tercera creencia, la que se siente como un peso en el estómago, como una certeza triste, como una niña asustada mirando una montaña demasiado grande, y dice algo así: no tengo los recursos para atravesar esto, no sé cómo, no puedo sola, no soy suficientemente fuerte, no tengo lo que hace falta. Entonces buscas desesperadamente a alguien que sepa más, alguien que tenga el mapa, alguien que pueda decirte exactamente qué hacer para no equivocarte, porque lo que estás viviendo parece demasiado grande para la persona que sos hoy, y da miedo confiar en tu propia mirada, escuchar tu voz interna. No hay manual, no hay respuestas definitivas, solo estás vos y la vida, preguntándote quién vas a ser frente a lo que no podés controlar. Yo también estuve ahí, a los 11 años, sin mapa ni palabras, sin comprender por qué mi mundo se sentía tan distinto al de los demás, buscando afuera alguna certeza que calmara ese temblor, esperando encontrar a alguien que me dijera, haz esto y todo va a estar bien. Pero hubo algo que sobrevivió incluso cuando yo no sabía reconocerlo, la intuición. Ese susurro pequeño que insistía, esa sensación en el cuerpo que sabía distinguir lo verdadero de lo que no era. Ese movimiento interno que me llevó hacia ciertas personas, ciertas preguntas, ciertos caminos. Aunque mi mente dudara de cada paso, durante mucho tiempo creí que la intuición era poca cosa, algo ingenuo, poco confiable frente a la lógica, los títulos o las certezas de otros. Hoy creo exactamente lo contrario. La intuición es el primer lenguaje del cuerpo. Es la forma en que la vida habla antes de que podamos traducirla en palabras. No es una garantía de que nunca te vas a equivocar. Es más bien una relación de confianza con vos misma que se construye. Una memoria profunda que recuerda que ya atravesaste otras noches y que aún sin saber cómo encontraste la manera de amanecer. Y eso cambia todo porque empezás a descubrir que quizás nunca estuviste tan desprovista como pensabas, que sobreviviste a cosas que alguna vez juraste que no podrías soportar, que desarrollaste sensibilidad, creatividad, capacidad de adaptación, coraje, humor, ternura, discernimiento, que incluso en tus peores momentos hubo una parte de vos que siguió buscando belleza, haciendo preguntas, intentando comprender. Ya tenías recursos, solo que estabas demasiado ocupada buscando la salida como para reconocer todo lo que habías construido dentro tuyo. Y entonces aparece otra verdad. No estamos hechos para hacerlo todos solos. Necesitamos testigos, manos que acompañen, espacios donde dejar de fingir que podemos con todo. Pero acompañar no es rescatar. Nadie puede caminar por vos el tramo que te toca atravesar.
ni darte una respuesta que sustituya tu propia experiencia. Lo que sí puede ocurrir es que alguien baje con vos a ese pozo, sin apurarte, sin intentar sacarte demasiado rápido, sin miedo a tu oscuridad, y te ayude a ver lo que vos, desde adentro del dolor, todavía no podés reconocer. Que seguís ahí, entera, y con más recursos dentro tuyo de lo que imaginas. Estas creencias vivían en mí como un huésped que nunca pidió permiso para entrar. Habían echado raíces tan profundas que las confundía con mi propia voz y dirigían mi vida desde las sombras. Hacerlas conscientes no hizo desaparecer el dolor, pero sí me devolvió la libertad de elegir cómo quería evitarlo. De ahí nacieron las 3 enseñanzas que hoy son el corazón de todo lo que ofrezco. Cuando algo duele, el impulso es escapar, arreglarlo, entenderlo, superarlo, salir de ahí lo antes posible. Pero la oscuridad tiene información y si corres demasiado rápido hacia la salida, te perdés lo que vino a mostrarte. Lo que aprendí fue a detenerme, a nombrar lo que está pasando, a sentarme al lado del miedo, de la tristeza o de la incertidumbre sin convertirlos inmediatamente en un enemigo. A quedarme el tiempo suficiente como para que el caos revele su lenguaje, porque en el fondo del pozo, cuando encendés un pequeño fuego y dejás de buscar desesperadamente la puerta de emergencia, empezás a ver cosas que desde afuera son invisibles. Patrones, verdades, necesidades olvidadas, partes de vos que llevan años esperando ser escuchadas. Hay una escena que se repite una y otra vez en mi vida. La casa en silencio, la madrugada, el campo completamente oscuro. Todos duermen, yo despierta. Siento el miedo atravesando mi cuerpo entero. Los pensamientos empiezan a proyectar sus peores escenarios. Mi imaginación despliega uno detrás de otro todos los rostros posibles de la pérdida, de la muerte y del dolor. Antes hacía cualquier cosa por salir de ahí. Hoy hago algo distinto, me quedo. Le entrego la noche a mi oscuridad. Le doy permiso para que haga el trabajo, para mostrarme aquello que todavía vive dentro de mí, no para creerle, para reconocerlo. Al día siguiente casi siempre amanezco agotada, pero curiosamente también un poco más liviana, porque cada vez que dejo de pelearme con aquello que me habita, pierde un poco de su fuerza. Lo que encuentra un lugar donde existir ya no necesita gritar para ser visto. No se trata de quedarse atrapada en la oscuridad, sino de procurar no salir tan rápido que te termines abandonando una vez más. Porque muchas veces aquello que viniste a buscar estaba ahí desde el principio, esperando a que pudieras mirarlo sin huir. La oscuridad siempre termina revelando algo. En mi caso me mostró también que muchas de las sombras con las que luchaba tenían raíces mucho más antiguas que mi propia historia. Cada una de nosotras llega con huesos viejos entre las manos, historias que no empezaron con nosotras, dolores heredados, silencios transmitidos de generación en generación, mandatos, ausencias, lealtades invisibles, cargas que aprendimos a llevar antes siquiera de entender que podíamos elegir otra cosa. Y muchas veces vivimos creyendo que eso es identidad. Yo soy así. En mi familia somos así. Esto me tocó. Pero la huesera sabe otra cosa. Sabe que el trabajo no es negar la historia, pero tampoco quedarse a vivir dentro de ella. Es recoger los huesos uno por uno, mirarlos, nombrarlos, reconocer cuáles son nuestros y cuáles hemos cargado con amor, o por miedo, o por pertenencia. Y después empezar a ordenarlos, darles un lugar, construir un relato lo suficientemente verdadero como para que deje de perseguirnos desde las sombras. Cuando empecé a hacer este trabajo con mi propia historia, con todo lo que pasó antes de que yo naciera, la violencia con la que convivía, los dolores sin nombre, el miedo, los silencios, algo adentro empezó a acomodarse.
Pude llorar lo que no me pertenecía, pude honrar lo que vino antes sin quedar atrapada en ello, pude dejar de confundirme con el dolor que había heredado. Y muy lentamente empezar a descubrir quién era yo debajo de todo ese peso. No fue un acto heroico, no sucedió de una vez, fue un regreso. Volver una y otra vez a las piezas dispersas de mi propia historia hasta encontrarles un lugar. Porque lo que heredaste influye, pero no te condena. Y aquello que permanece oculto suele dirigir tu vida desde la oscuridad, hasta que te animas a mirarlo, hasta que recoges los huesos y recordás que siempre hubo algo en vos que sabía cómo volver a armarse. Y con ese espacio disponible podemos darle lugar a nuestra propia voz y descubrir que ese fuego que creíamos apagado en realidad nunca había dejado de arder. La confianza no llega de golpe, no se piensa, no se decreta frente al espejo. Se construye, se forja en el fuego de todo aquello que creíste que iba a destruirte y sin embargo atravesaste. Cada vez que dijiste, de esta no salgo, y de algún modo saliste. No intacta, no siendo la misma, pero saliste. Y entonces algo empieza a cambiar. Dejas de verte únicamente desde adentro del miedo. Aparece una segunda mirada, la que siente y al mismo tiempo observa, la que llora y también sostiene, la que atraviesa la tormenta sin confundirse con ella. Existe la parte de vos que está viviendo la experiencia, la que se angustia, la que se enoja, duda y se rompe. Y existe otra parte que recuerda, que sabe que ya conoces el dolor, que ya habitaste otras noches oscuras, que ya encontraste caminos donde antes solo veías paredes. Recuerdo una ruptura amorosa alrededor de mis 20 años. Fue hasta ese momento el duelo más grande que había atravesado. Había días en los que sentía que el dolor me partía en dos y sin embargo al mismo tiempo había otra parte de mí observando. Podía ver con una claridad inmensa que no estaba llorando solamente el final de esa relación, estaba llorando algo mucho más antiguo, la herida de no haberme sentido elegida por mi padre, la necesidad desesperada de que alguien por fin viniera a decirme sí, te elijo. Recuerdo estar completamente rota y al mismo tiempo sentir una profunda gratitud por lo que ese dolor me estaba mostrando, porque entendí que la vida no estaba castigándome ni siendo injusta conmigo, me estaba llevando una vez más al lugar que todavía necesitaba ser mirado. Esa es la doble mirada, la parte de mí que llora no desaparece, pero ya no está sola. Hay otra presencia que puede sostenerla y recordar que incluso en medio del derrumbe la vida también está intentando revelarme algo. Esa mirada más amplia no elimina el sufrimiento, pero lo descomprime, lo vuelve proporción, le saca el carácter de sentencia. Puede ver el movimiento más grande del que este momento forma parte, el macro que le da sentido al micro. Y cuando esa confianza empieza a echar raíces, los límites dejan de sentirse como castigos. La pérdida, la incertidumbre, el final de una etapa, la enfermedad, el no saber, sigue doliendo, pero ya no son enemigos a derrotar. Se convierten en umbrales, en preguntas, en invitaciones incómodas hacia una versión más verdadera de vos misma. Y eso cambia todo. No porque la vida deje de traer desafíos, sino porque dejas de vivir cada dificultad como una prueba de que no vas a poder. Recuperar el fuego es recordar algo que el miedo te hizo olvidar, que dentro tuyo hay una fuerza que no evita el incendio, aprende a caminar a través de él. Y cada vez que lo hace, confía un poco más en la vida y sobre todo en sí misma. Si llegaste hasta acá, quizás no sea porque entendiste una idea, quizás sea porque reconociste un territorio. Y entonces aparece una pregunta inevitable. ¿Cómo se recorre ese camino sin volver a perderse? Eso es lo que quiero compartirte ahora. ¿Qué es concretamente lo que ofrezco en la memoria del fuego?
un acompañamiento individual de 3 meses, pero sobre todo un espacio donde empezar a mirarte de verdad. Nos encontramos una vez por semana y el punto de partida no es un método rígido ni un guión predeterminado. El punto de partida sos vos, lo que está vivo, lo que duele, lo que insiste, lo que no te deja dormir, lo que no entendés, lo que está pidiendo ser mirado. Salimos juntas a tu territorio interno a recolectar los frutos que dejó la semana. Trabajo con escritura, movimiento, visualización y preguntas que funcionan como llaves, pero ninguna herramienta está por encima de la presencia, porque no creo que necesites que alguien te diga quién sos o qué hacer con tu vida. Mi rol no es interpretarte, no es rescatarte, no es darte una verdad prefabricada para que la adoptes como propia. Mi rol es acompañarte a escucharte. Sostener el espacio suficiente para que tu propia voz pueda emerger debajo del ruido, del miedo y de las expectativas ajenas, y espejar aquello que quizás sola todavía no podés ver. Entre sesión y sesión el proceso sigue vivo porque a veces la vida no espera al próximo encuentro. Por eso tenés también un espacio para compartir lo que se mueve durante la semana, lo que duele, lo que aparece, lo que necesita testigo. Hay algo que sí puedo prometerte, mi presencia. No resultados, no transformaciones espectaculares, no una vida sin dolor. Te ofrezco estar ahí de verdad, con mi corazón abierto, sin expectativas sobre quién deberías ser, sin apuro por llevarte a ningún lado, con la capacidad de observarte profundamente y dejar que tu propia presencia me revele el camino de este proceso. Porque esto no es algo que yo hago sobre vos, es algo que construimos juntas. Yo aporto la mirada, la experiencia, el sostén y el acompañamiento. Vos aportás lo más difícil y lo más valioso, tu honestidad, tu compromiso, tu disposición a quedarte cuando aparezcan las partes de vos que durante años aprendiste a evitar. No puedo acompañarte si esperás que yo haga por vos el camino que solamente vos podés recorrer. Sí puedo caminar al lado tuyo si sentís que llegó el momento de dejar de abandonarte. Si hay una parte de vos que, aunque tenga miedo, está dispuesta a quedarse. A mirar, a sostener la incomodidad del tiempo suficiente para descubrir que detrás de ella hay una vida mucho más verdadera esperando ser habitada. La memoria del fuego no es un programa para convertirte en otra persona. Es una invitación a recordar quién sos debajo de todo lo que tuviste que hacer para sobrevivir. La inversión económica no es algo que necesitemos definir ahora. Primero quiero que tengamos una conversación, un espacio para conocernos, intercambiar lo que estás viviendo y sentir si existe una resonancia genuina entre lo que necesitas y lo que puedo ofrecerte. Si ambas sentimos que este es el camino, conversaremos también sobre la inversión. Quiero proponerte un ejercicio. Lleva la atención al cuerpo un momento. Respira. Imagina que estamos exactamente un año hacia adelante. 12 meses más. 12 meses de días comunes, decisiones pequeñas, momentos difíciles y momentos hermosos. Y estás frente a 2 caminos. Camino 1, simplemente seguiste postergándote, aprendiste a convivir con la ansiedad, con el nudo en el pecho, con esa sensación de que la verdadera vida empezará más adelante. Te volviste eficiente para sostenerlo todo, pero cada tanto te desborda y te devuelve al mismo lugar de siempre. El cansancio, la confusión, la pregunta silenciosa, ¿esto es todo? Camino 2, aprendiste a habitarte. Ya no te abandonás cuando la oscuridad aparece, confías en tu propia mirada, escuchás lo que sentís antes de que el cuerpo tenga que gritarlo. Y sabés que incluso cuando la vida se desordena, hay un lugar dentro tuyo al que podés volver. No porque esté todo resuelto, sino porque ya no sos una desconocida para vos misma.
Y eso cambia la manera en que amás, decidís, descansás y atravesás las tormentas, la manera en que vivís. Estos no son futuros hipotéticos. Dentro de un año vas a estar viviendo uno de los dos. La pregunta no es si la vida te va a desafiar, porque lo hará. La pregunta es otra. Cuando esto ocurra, ¿vas a seguir esperando que algo afuera venga a salvarte? ¿O vas a haberte convertido en el lugar al que podés volver cuando todo tiemble? Ahora quiero que lleves la atención a tu cuerpo nuevamente. Llegaste hasta acá, escuchaste mi historia, escuchaste mi manera de mirar la vida, escuchaste la propuesta. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué pasa adentro tuyo? ¿Hay resonancia, curiosidad, entusiasmo, miedo, alivio, resistencia? Una pequeña voz diciendo, esto es para mí, incluso aunque otra parte quiera salir corriendo. No hay una emoción correcta, solo información. Y si algo de todo esto se movió dentro tuyo, si en algún momento sentiste que mis palabras parecían hablar de lugares muy íntimos de tu propia experiencia, quizás no sea casualidad, quizás te reconociste, quizás hay una parte de vos que hace tiempo está esperando exactamente esto, un espacio donde pueda dejar de sobrevivir, donde no tenga que seguir escondiendo sus sombras, donde descubra que incluso en los lugares más oscuros todavía existe un pequeño fuego capaz de guiar el camino de regreso a casa. Y entonces llega el momento de elegir. Si sentís que querés emprender este viaje conmigo, te invito a completar el formulario que está abajo de este video. Son apenas unas preguntas sobre dónde estás, qué estás atravesando, qué te trajo hasta acá. No es un examen y no hay respuestas perfectas. Es quizás el primer acto de honestidad con vos misma. Una manera de poner en palabras aquello que lleva tiempo pidiendo ser escuchado. Cuando lo reciba voy a leerlo personalmente y si siento que hay una resonancia genuina entre lo que vos necesitas y lo que yo puedo acompañar, voy a contactarte para que tengamos una conversación sin presión, sin promesas vacías, sin compromiso. Solo un encuentro entre dos personas intentando descubrir si tiene sentido caminar juntas. Todo lo que escuchaste hoy, el mapa de la oscuridad, los huesos que no eran tuyos, el fuego que nunca se apagó, no solo fue mi historia, fue una invitación. Si sentís que también llegó este momento para vos, el primer paso está justo acá abajo. El formulario te va a llevar apenas unos minutos, pero a veces la vida cambia así, no a través de grandes gestos, sino en esos momentos pequeños en los que por primera vez dejamos de esperar y damos el paso. Tal vez la verdad más profunda no sea que viniste a sanar lo que está roto. Tal vez viniste a recordar que incluso en tus noches más oscuras, nunca dejaste de tener dentro tuyo la memoria del fuego.